Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Sebastián Chele, secretario de Gobierno de la ciudad de Rosario. Sebastián, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Bueno, primera pregunta, ¿qué significó para Rosario que el presidente haya estado después de muchos años, ¿no?, de ausencia presidencial en la ciudad de Rosario para el 20 de junio, con lo que significa el 20 de junio para Rosario? Sí, creo que fueron 7 años. Obviamente en el medio pasó la pandemia, pero creo que para la ciudad ha sido muy importante. Todo el fin de semana, en realidad toda la semana anterior, habíamos tenido otra vez la promesa de lealtad a la bandera con muchos chicos de todo el país. Nos apuntábamos que tenía que ser, habíamos tenido un fin de semana largo, Semana Santa, muy cercano a los hechos de marzo. Y obviamente lo sentimos, porque también era un fin de semana demasiado largo para lo que es habitualmente el turismo en Rosario. Nos habíamos propuesto que junio sea, obviamente, después de lo que pasó en esos primeros meses del año, sea un mes, empezar a recuperar algunas cosas, no digo de la normalidad, pero sí que son muy caras, digamos, al sentimiento de los rosarinos. Y además muy necesario desde el punto de vista económico también, porque obviamente la ciudad tiene su costado comercial, su actividad turística, hotelera. Y lo cumplimos, y creo que la confirmación, muy sobre la fecha, pero la confirmación de la llegada del presidente, la comitiva presidencial y demás, jerarquizó, siempre lo jerarquiza, sea quien sea el presidente. Parece que la ciudad recuperó eso y eso es muy valorado por mucha gente. Por supuesto que después hubo un montón de otras actividades que salieron muy bien y que tuvieron mucha masividad, que completaron la foto. Pero el hecho de tener el acto oficial con la presencia de las máximas autoridades tiene alto valor para la ciudad. ¿Cómo tomaron estos chiflidos que aparecieron de la hinchada libertaria mientras daba el mensaje Pablo? Yo creo que era algo esperable porque siempre hay cuando uno ve, lo vimos después más en perspectiva, por el número y porque además había, creo que de parte de un grupo que estaba muy cerca de las vallas, creo que era mucha avidez por escuchar al presidente y como que tanto el gobernador como el intendente resultaban casi como un escollo para escuchar a lo que para ellos era la figura central. Yo no le daba mayor trascendencia, ocurre habitualmente en algunos actos masivos, creo que no representó en absoluto el sentimiento de la mayoría de la gente que estaba ahí, unas 4.000, 5.000 personas, pero además, durante la tarde del mediodía, yo pude recorrer con el intendente y un rato también con el gobernador, lo que fue la fiesta popular. Y ahí me terminé de convencer esto que dije recién. El rosarino promedio volvió a sentir orgullo de todo. Y te diría que hasta casi que no registra, la gran mayoría de la gente, no registró esto último. La verdad que ocurrieron otras oportunidades, los de los silbidos, cuando hay alguna movilización más partidaria, pero en este caso fue bastante menor. Por supuesto que siempre resulta algo no muy agradable, pero poco relevante para el contexto general. Y en particular sobre el discurso de Milei, lo charlábamos antes de empezar la nota, ¿notas un cambio de tono, un cambio de discurso, sí, un contraste con respecto a intervenciones anteriores? Sí, nosotros lo charlábamos mucho en la previa porque obviamente quienes hablan antes en un acto oficial tienen esa dualidad, se nos planteaba el dilema de qué ocurriría. En general el presidente no venía compartiendo escenarios con otros mandatarios provinciales, ni mucho menos municipales. En general los actos que ha hecho, oficiales o no, eran actos donde era el único orador. Fue la primera vez, esas condiciones, digamos, que estaban planteadas se respetaron, fue muy correcto. La verdad que el acto estuvo muy bien, funcionó muy bien y tuvo, creo que un tono más convocante, más abierto. Entiendo que tomando nota de algunas voces que constructivamente le venían y le vienen planteando esto, muchos gobernadores, incluso muchos legisladores, con vocación de ayudar, incluso de acompañar con modificaciones la ley base. Así que me parece que Argentina necesita mucho más de eso, ¿no? El tono del agravio permanente no construye, ni tampoco da estabilidad. Puede servir circunstancialmente, pero ya en posición de gobierno parece que es necesario mayor amplitud. Yo valoro ese tono, creo que todos en general nos
resultó muy tranquilizador que el presidente encuentre ese tono y que además lo sostenga con algunas acciones, como lo que está ocurriendo en estos días, ocurriría mañana y la semana próxima, de tener los paquetes de ley aprobados, pero además con compromisos también de nación para devolver recursos o para asignar recursos a las provincias, a los municipios en los temas que son más requeridos, la infraestructura. Esperamos que también en materia de algunos servicios como salud y transporte eso ocurra. ¿Pudieron hablar algo con Guillermo Franco, con los integrantes del gabinete, sobre la agenda pendiente de Rosario? Digo, transporte como uno de los principales, pero también... Sí, bueno, el tema del transporte hoy está en la agenda legislativa nacional. Está planteado con una modificación del impuesto a los combustibles y yo creo que en esto se ha expedido ya al Ejecutivo Nacional. Digo, que no estemos de acuerdo no significa que no hayan sentado una posición. Pero sí está muy vivo el debate en el ámbito legislativo. Yo creo que una vez superado ahora esta semana ley bases, va a ser uno de los temas que en el corto plazo se incorpora a la agenda legislativa. Y no descarto además tenga en el debate del presupuesto nacional pueda tener alguna incidencia. Sobre las cuestiones pendientes, para Franco nada era nuevo porque antes en su rol de ministro del Interior había estado en Rosario, habíamos tenido ya el contacto con sus funcionarios, que ahora muchos lo acompañan en la jefatura de gabinete, en cuanto a qué obras priorizar en la región, en las zonas. Por supuesto que eso está más en cabeza del ministro de Obras Públicas de la provincia y del propio gobernador, pero desde ya que forma parte de una agenda que para el caso de Rosario y Gran Rosario, el gobierno nacional no desconoce, aún sabiendo las necesidades fiscales que tiene Argentina. Hemos podido al menos refrescar los temas pendientes, pero hay una agenda ya de trabajo. Dejamos también algunas carpetas, algunos funcionarios que acompañaron la comitiva de proyectos puntuales, pero en sí creo que hay un paquete general acordado o próximo a acordarse con la provincia de Santa Fe, que tiene una injerencia, la región Rosario muy importante. Se con el tema transporte. Bueno, Rosario viene de un aumento de transporte del colectivo hace poquitos días y ten en cuenta que estos tiempos legislativos pueden ser largos hasta que se implemente y se libere los fondos y demás. ¿Qué se puede esperar de la situación del transporte en las próximas semanas o meses? No, lo que queremos con transporte es tener, obviamente que va a depender mucho de la estabilidad de los costos. Todo parece indicar que a una costa de una caída de actividad encontró por lo menos un techo de la suba de costos, se viene estabilizando en ese sentido. Lo que esperamos en los próximos meses es poder que la estabilidad también ayude no solamente en mantener la tarifa durante un tiempo más prolongado que lo que han sido las últimas actualizaciones, sino también poder hacer inversión, poder, por ejemplo, encarar financiamiento de las empresas, obviamente, pero incluso se ha conversado con otras ciudades de hacerlo a través de una especie de pool de empresas para poder acceder a mejores condiciones financieras desde las mismas terminales o del sistema financiero, el sistema bancario, para poder hacer inversiones en la flota. Antes de fin de año es obviamente necesario, en el caso nuestro, para no perder, sobre todo para poder no solamente actualizar y bajar esa antigüedad que tiene la flota, sino sobre todo para poder mejorar las frecuencias y apuntar a la calidad del servicio. Hasta acá hemos ido con un esquema solo de emergencia, más allá de que todavía estemos con este debate pendiente, me parece que entramos en una etapa donde empezamos a ver otro horizonte también en esa materia. Lo mismo ocurre con el resto de las ciudades. De todas maneras, yo insisto, el sistema va a seguir con esta situación de emergencia, poniendo un ojo en la paritaria, un ojo en los costos, sobre todo combustible, y ver las condiciones de crédito, ahora que las tasas han bajado, se han normalizado, para que antes de fin de año podamos evaluar seriamente alguna compra de unidades. Creo que sería lo deseable, ¿no? ¿Qué significa para la ciudad de Rosario este acuerdo que se firmó con la provincia para poder hacer un montón de obras, algunas que estaban suspendidas a partir de la decisión del gobierno nacional? Nosotros lo valoramos mucho. Por supuesto que implica, de alguna manera, asumir mayores roles, municipalidad y provincia. Obras que en otro contexto financiaba o intentaba absorber la nación, hoy hay una decisión de la provincia en tomarlos. Por ejemplo, la obra de la cascada del Saladillo, el puente mismo,
Parque España, Parque Regional Sur, fueron todas obras que en algunos casos hemos elaborado el proyecto ejecutivo, buscado alternativas de financiamiento en el plano nacional, pero que en este caso la provincia es la que decide la acción más allá de su jurisdicción. Lo mismo ocurre en otros planos donde es el municipio el que absorbe algunas funciones. Yo creo que con mucho cuidado, por supuesto, y en el marco también de un acuerdo que está en estos días cerrándose al detalle, implica, bueno, asumir que los niveles locales, subnacionales, tomen funciones que habitualmente le correspondían a la nación. Por supuesto que eso debería o deberá ir acompañado de un esquema de recursos también, ¿no? Que es lo que está pasando con el transporte, o lo que intentamos ocurra con el transporte, es decir, que el impuesto que sí pagamos tenga una proporción de devolución para un servicio puntual como es este caso. Lo valoramos mucho, son obras que van a tener mucha relevancia. En el caso de Rosario, del Acuerdo Rosario, en las conexiones, por ejemplo, avenidas más barriales, avenidas que no atraviesan el centro o el macrocentro, Ruillón, Newbery, el Boulevard Seguí o Ayacucho, son avenidas muy importantes que necesitan jerarquizarse, que conectan muchos barrios, que nos van a permitir seguramente mejorar el vínculo con el Gran Rosario, hacia Funes o hacia Villa Gobernador Galvez, pero que además tienen, creo que van a ir completando una fisonomía de ciudad. Después hay otras obras de menor envergadura, de pavimentos o incluso algunas cloacas, como el caso de Fisherton Noroeste, que es muy grande en extensión, y las obras de parques públicos, Parque España, Parque Regional Sur, son dos grandes. Bueno, uno que está con el derrumbe, digamos, quedó muy en evidencia la necesidad de completar, incluso extender, es decir, aprovechar esa situación, si se quiere, dramática para convertirlo en una oportunidad de inversión, y el Parque Regional Sur, que va a ser un cambio sustancial en todo un sector. Además recuperaríamos un espacio para el patrimonio paisajístico de la ciudad, a la vera del Saladillo, que de hace algún tiempo, digamos, está muy degradado. Así que nos entusiasma mucho y sobre todo además quiero destacar esto, son obras que están o dándose en los próximos días ya efectivamente empezando o adjudicándose en 40, 60 días, las que tienen un plazo más largo, con lo cual van a tener un ritmo de ejecución muy pronto, muy cercano. Sebastián, te hago una consulta sobre la situación económica de la ciudad. En general, Rosario es una ciudad que sobre reacciona tanto a las crisis como a los booms, y ustedes tienen un termómetro de lo que está pasando en la ciudad a partir de indicadores propios. ¿Está empezando a haber algún tipo de recuperación como marca el gobierno, o eso en el caso de Rosario hay que ser mucho más cauto, o puede ir a un proceso de recuperación más largo? No, todavía estamos lejos de recuperar niveles aceptables, digamos, razonables. Una caída anterior al resto del promedio nacional en el consumo, comercio mayorista y minorista, como que encontró su piso, digamos, esa caída, y tiende a estabilizarse. No estamos viendo en Rosario una recuperación en B corta, digamos, muy marcada, ¿no? Creo que más bien es muy gradual, una curva muy leve. Por supuesto que haber encontrado al menos ahora alguna estabilidad en precio y sostener la inflación baja debiera favorecer también algún horizonte de recuperación de pequeñas inversiones, sobre todo por la vuelta del crédito, que por supuesto estuvo desaparecido como instrumento para apalancar inversiones, sobre todo pymes. Y creo que ahí hay una expectativa que deberá confirmarse en los próximos meses. Por supuesto, como hablaba recién, en base al transporte, también las pymes de otros sectores industriales, sobre todo comerciales, necesitan esta nueva herramienta, nuevo impulso. Pero todavía la situación sigue siendo una situación de caída de actividad, de recesión, que por supuesto
no difiere con lo que ocurre en el resto del país, con algunos matices en el caso Rosario, como bien decía, que adelanta las tendencias a la baja o al alza, ¿no? Te hago la última sobre el gran tema de la ciudad, que tiene que ver con la seguridad. Hablando de otra caída, en este caso una caída buena, que tiene que ver con la cantidad de homicidios. En el caso de Rosario, 1/3 con respecto al año anterior. Digo, ¿tienen expectativa de que se puedan mantener estos niveles? ¿O hay expectativa, no expectativa, pero por lo menos la cierta proyección de que pueda haber algún repunte en el segundo semestre de la violencia? Nosotros somos prudentes en eso porque por ahí es más fácil predecir la economía que predecir estos indicadores. No solamente el de homicidios ha bajado mucho, ha bajado aún más los heridos de arma de fuego, es decir, la circulación de violencia ha sido drástico. Tenemos la enorme expectativa de sostener un número que incluso sorprende en algún punto. Cuando uno empieza a escarbar un poquito en las orígenes, en las causas de esto, lo comprende un poco más. Pero también lo manejamos con mucha prudencia, porque el fenómeno de alguna disputa territorial todavía puede existir. Desde ya que la situación es sustancialmente mejor en cuanto a funcionamiento de las investigaciones, y tanto el Ministerio Público de la Acusación como los fiscales federales ya con un nuevo sistema acusatorio en curso, mucho mejor en la cantidad de patrulleros en la calle, prácticamente se multiplicó por 8, por 9 la cantidad de patrulleros circulando, la operatividad policial es mayor, los binomios de caminantes, hay un compromiso de sostener eso. Eso permite también el esclarecimiento más rápido de los hechos que son menores, entonces entramos en una dinámica mucho más virtuosa. Y aún con las inversiones que todavía quedan, porque mejorar la condición de las cárceles y ampliar o construir una nueva cárcel en Piñero, eso va a generar también un efecto en la calle en Rosario. Incluso la llegada de los patrulleros de la tanda más grande de patrulleros y de móviles nos va a mejorar en general. El cambio a esta altura del año es muy perceptible todavía, aunque todavía ahora hay que trabajar, es decir, seguir en una sintonía más fina, en delitos predatorios, en zonas calientes donde todavía tenemos muchos delitos, el arrebato, el hurto o algún delito contra la propiedad que por supuesto incomoda mucho y debe ser abordado, pero desde el punto de vista del diagnóstico global, la situación ha cambiado drásticamente y ahí sí vemos una proyección que puede tener alguna leve variación en las curvas, pero que es sustancialmente mejor al año pasado. Sebastián, gracias por venir esta noche a Mesa de Testigos. Un gusto para mí. Gracias por invitarme. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigos.